Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto se acabó para Norma Piña, quedó en el suelo. El pueblo de México volvió a ganar. Recordemos que la presidenta del Poder Judicial quería tumbar la reforma al Poder Judicial con su bola de maleantes. Desafiaron al pueblo de México y hoy en esta sesión, con 3 votos a favor y 2 en contra, continúa la reforma al Poder Judicial, donde los jueces, magistrados y ministros van a ser electos por todos los mexicanos el primer domingo de junio del 2025. Te vas a sorprender todo lo que está ocurriendo. ¿Y cómo, amigos? ¿Cómo se le terminó ya los privilegios a esos jueces que desafiaron al pueblo de México? Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que compartan esta información y que se suscriban a su canal. Dejen sus comentarios y vamos a ver primero la votación que se está llevando a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, amigos, se aprobó que continúe la reforma al Poder Judicial para que los jueces y ministros sean electos por todo el pueblo de México con 3 votos a favor y 2 en contra. Amigos, se van a elegir ya a los jueces y ministros y magistrados por todos los mexicanos. Vamos a ver la votación y después vamos a ver el mensaje que manda al pueblo de México la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos con la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En contra, presentando un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mi ponencia. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré un voto particular en contra. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta. Con el proyecto. Gracias, presidenta. Le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría con los votos en contra de la magistrada Yanino Talora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. En consecuencia, en el asunto general. Bueno, amigos, así fue la votación. Estos magistrados son los que desafían al pueblo de México, que con 2 en contra y 3 a favor se va a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, donde los jueces y magistrados van a ser electos por todo el pueblo de México. Y estos magistrados que votaron en contra están desafiando a más de 36 millones de mexicanos, porque en las pasadas elecciones el pueblo de México decidió por esta reforma al Poder Judicial. Vamos a ver ahora el mensaje que manda la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a todo el pueblo de México, que te vas a sorprender. Vamos con la información. Oportunidad, quiero pedir su venia para también yo pronunciarme al respecto en este asunto, que sin duda pues es un asunto de gran importancia y trascendencia para pues la vida democrática del país, en lo que concierne, por supuesto, a lo que es la realización de un proceso electoral novedoso, inédito, pero también para la impartición de justicia en México, en donde pues ya hubo 2 reformas constitucionales, la última, pues la del 31 de octubre, que tiene que ver con la supremacía constitucional, y a raíz de ello, pues hay una constitución vigente con modificaciones que son vigentes también, y al respecto creo que este asunto, pues por supuesto, que lleva a ese tribunal a tomar una decisión como todas las que toma de última instancia, y que son de absoluta competencia
de este máximo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Si un proceso electoral, ya sea local o federal, y todo lo concerniente a los medios de impugnación que llegan a esta instancia, ahora también un proceso electoral que tiene que ver con una reforma a la manera de elegir a juezas y jueces, si un proceso electoral de cualquier índole de estos que he mencionado no son competencia de este tribunal electoral, yo no entendería para qué existe este tribunal, si no es para resolver y atender todas las controversias y medios de impugnación que se susciten, que tengan que ver con un proceso electoral y, por supuesto, con el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas que participan en él. Y bueno, entrando un poco ya en materia de este asunto, estos asuntos que ahora se están analizando tienen como punto de partida las peticiones efectuadas por el Senado de la República por conducto de la presidencia de su mesa directiva, así como el Instituto Nacional Electoral, en su calidad de autoridades a las que el Poder Revisor de la Constitución les confirió la atribución para participar en la preparación y organización del proceso electoral, por las cuales solicitan emitir medidas para continuar con su organización. Y en el marco del actual proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, que según las recientes reformas a la Constitución es vigente, son válidas, es un proceso electoral que está en pleno desarrollo, diversos juzgados de distrito proveyeron la suspensión de diversos actos relacionados con dicho proceso comicial, de entre los que destacan la orden de suspender la elección, abstenerse de tomar protesta a las y los vencedores y omitir realizar las adecuaciones a las leyes secundarias para dar cumplimiento al decreto controvertido, entre otras. En el marco de la referida elección de personas juzgadoras, conforme a lo ordenado por nuestro máximo ordenamiento en el país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Autoridad Electoral Nacional emitió el acuerdo que declaró el inicio del proceso o del procedimiento electivo, además de trabajar en la preparación de diversas acciones que le competen. Por su parte, la Cámara Alta ha desplegado actos como la insaculación de los cargos a elegir, dispuso también el procedimiento de recepción de las declinaciones de candidaturas de las personas juzgadoras que se encuentran en funciones, las manifestaciones para contender para un cargo o circuito judicial diverso que realicen dichos operadores jurisdiccionales e integró el comité de evaluación correspondiente. Ahora bien, la emisión de las determinaciones de suspensión a la que me he referido ha generado ciertamente incertidumbre en los operadores de la reforma constitucional en materia de elecciones de personas juzgadoras, lo que motivó que acudieran ante nosotros. En ese sentido, la pretensión del órgano legislativo consiste en que se emita un pronunciamiento de protección provisional con la finalidad de que pueda cumplir en tiempo y forma con las acciones que le fueron encomendadas en relación con la organización del proceso electoral extraordinario 2024-2025. La autoridad administrativa electoral no solicita
que dictemos medidas de protección provisional para garantizar el cumplimiento de las acciones a cargo de dichos órganos autónomos relacionadas con la organización del proceso electoral y con la finalidad de que otras autoridades le permitan cumplir con sus funciones en el modo y términos que están señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes. Esto es, en ambos casos, lo que se pretende es que se les brinden las condiciones materiales y jurídicas para que puedan cumplir con sus funciones sin obstrucciones o interferencias de otras autoridades incompetentes. De manera preliminar, pero de forma enfática, quiero señalar que las razones que sustentan el sentido de mi voto no implican un análisis y menos aún un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de las determinaciones de las suspensiones emitidas por diversas autoridades jurisdiccionales no electorales, pues su revisión compete a otras autoridades a través de las vías correspondientes. Es decir, en lo que aquí nos pronunciamos es exclusivamente en lo que tiene que ver con las competencias que la Constitución le otorga a esta última instancia y que tiene que ver justamente con procesos comiciales. En lo que atañe al fondo del asunto, quiero señalar que frente a las difíciles circunstancias, de hecho, relacionadas con el cumplimiento de la reforma en materia del Poder Judicial, las autoridades promoventes acuden a nosotros para que contribuyamos en el ámbito de nuestra competencia y facultades a materializar el nuevo diseño constitucional para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir a las autoridades jurisdiccionales. Y es así porque nos piden que emitamos medidas que les permitan continuar sin interrupciones e interferencias con las acciones que a cada uno de ellos les corresponde para poder transitar al nuevo modelo de elección de personas juzgadoras. En mi opinión, la función que nos confirió el poder revisor de la Constitución para resolver las controversias que deriven de estos procesos electorales nos impone el deber de atender este tipo de peticiones y de resolverlas conforme a los principios, reglas y fines constitucionales, así como de remover cualquier obstáculo legal o procesal que impida a las autoridades ejercer su función y cumplir con lo constitucionalmente ordenado. Pero también sin excedernos de nuestro ámbito de atribuciones, por lo que, insisto, lo que ahora resolvemos no implica que nos pronunciemos sobre las suspensiones antes referidas, sino sobre las competencias que esta instancia tiene. Y en este sentido, quiero hacer notar que nuestra decisión debe sustentarse exclusivamente en las normas fundamentales de nuestro orden jurídico. Partiendo de esa base, desde la lectura de nuestro documento constitucional, advierto que existen provisiones claras y taxativas en que se señala que las autoridades no pueden poner en pausa o detener su actuación en relación con el proceso electoral, al existir una garantía
constitucional en la continuidad de la ejecución de los actos para la elección de autoridades jurisdiccionales. Esta garantía la encontramos expresamente en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta, segundo párrafo de la Constitución Federal, en el que expresamente se señala que, y entre comillas, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. Además, cierro comillas, además, conforme al marco constitucional y legal vigente, existe una serie de obligaciones expresas encomendadas al Senado de la República, al Instituto Nacional Electoral y a este propio Tribunal Electoral, que tienen la finalidad de garantizar la renovación de los poderes de la Unión, lo que es una cuestión de interés público, tal como lo resolvimos en el Asunto General 209 de este año. Tan es así que en nuestro ordenamiento constitucional existen mandatos expresos sobre aquello que deben hacer y cuándo lo deben hacer el Senado, el INE y este Tribunal Electoral. Si bien es cierto, hay diversos métodos de interpretación legal y constitucional o de cualquier norma, no es posible interpretar contrario a lo que expresamente señala la Constitución, como es el caso de estos artículos que he mencionado y lo que está establecido en el artículo 41 constitucional también es muy claro. Y cualquier interpretación tiene que ser garante a lo establecido ahí. No podemos pensar o pretender que resolvamos que sí se pueden suspender los actos que se están llevando a cabo en un proceso electoral cuando la propia Constitución expresamente señala que no es posible suspender los actos electorales. Y tan es así que en nuestro ordenamiento constitucional existen estos mandatos expresos sobre aquello, como lo señalé, que debemos hacer las autoridades involucradas. Y ello en atención a que es la propia Constitución, no este tribunal, es la propia Constitución en la que se prevé el inicio del proceso electoral el día siguiente a la entrada en vigor de la reforma constitucional del 15 de septiembre de este año. También que la etapa de preparación de la jornada electoral iniciará con la sesión que se llevará a cabo con la primera sesión que celebre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dentro de los 7 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Igualmente, la Constitución estableció la creación de comités de evaluación de cada poder para la remisión de las postulaciones a más tardar el 12 de febrero del año de la elección y así hasta la jornada electoral que deberá celebrarse el primer domingo de junio del año 2025. Y en ese sentido, considero que cuando están ahí las disposiciones constitucionales en las que se señala a un órgano deberes específicos, no es dable que la autoridad deje de cumplir
con la función encomendada por la propia Carta Magna, por lo que tampoco puede haber autoridad con competencia o facultad suficientes para evitar que los mandatos de la Ley Suprema se cumplan en tiempo y forma. Así, ante la imposibilidad jurídica de que alguna autoridad interrumpa el normal desarrollo de un proceso electoral, es que acompaño la propuesta de declarar que las autoridades no pueden interferir en las actividades que se llevan a cabo para preparar y organizar el proceso electoral en curso, al existir una garantía de continuidad del proceso electoral que está establecido en la propia Constitución. Y es por ello que, en mi opinión, las autoridades a las que el poder revisor de la Constitución les confirió el deber de participar en la celebración del proceso electoral no deben de incumplir ni retrasar la ejecución de esos mandatos, ya que ello podría generar el riesgo de que se incumplan los objetivos y fines constitucionales en perjuicio del derecho de las y los gobernados a ejercer su derecho de votar y de ser votados, y a contar con poderes integrados en términos del sistema jurídico vigente. Y quiero dejarlo claro, la reforma constitucional ya se dio. La Constitución es vigente. Así, hoy estamos en medio de un proceso electoral en desarrollo y no es viable detenerlo. Y por estas razones es que estoy convencida que nuestro orden constitucional no admite que el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral o este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspenda o deje de cumplir temporalmente con las actividades relativas a su función esencial de organizar las elecciones en los términos y plazos señalados en nuestro documento constitucional. Es por ello que yo reitero que estoy a favor de esta propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barreras, convencida que estamos, por supuesto, actuando y resolviendo con estricto apego a nuestras competencias y responsabilidades. Contrario a lo que se ha manifestado aquí, de manera alguna considero que este tribunal esté excediendo sus funciones, pues justamente la esencia de la existencia de esta institución es atender los temas que tengan que ver con cualquier elección. Este tribunal no está invadiendo ninguna competencia ni está excediendo las que la Constitución nos ha establecido. También respetuosamente difiero de que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que esté apegada estrictamente y que esté aplicando de manera gramatical, literal, lo que está escrito en nuestra Constitución, pueda considerarse o pueda aportar al enrarecimiento del tramado litigioso. Yo respetuosamente estoy absolutamente en contra de ello. Me parece que justamente la esencia de una institución de impartición de justicia es dar claridad, dar certeza y resolver y disolver los conflictos entre las partes a través del derecho y a través de la aplicación estricta de nuestra Constitución. Y lo quiero reiterar, hoy, como en ocasiones anteriores, este tribunal está aplicando y resolviendo
con estricto apego a la letra de nuestra Carta Magna. Es por ello que no concibo una duda siquiera de que una sentencia de un tribunal competente de última instancia pueda enrarecer un entramado litigioso. Si la esencia misma de esta instancia es resolver el entramado litigioso con apego a nuestras competencias. Y esta es la competencia del Tribunal Electoral, justamente los temas electorales y lo que tiene que ver con los comicios, pues es parte de la esencia misma de esta instancia. Y creo que el pretender esperar a que se resuelva en otra instancia no compete a esta institución, porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos, nuestra propia, por supuesto, nuestra propia jurisprudencia y nuestros propios mandatos constitucionales y legales. Al suspender o al nosotros involucrarnos en alguna suspensión, estaríamos violentando las obligaciones que tenemos al incumplir lo que está mandatado en la Constitución. Y también quiero destacar lo que ya también se destacó en otras intervenciones, pues justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió lo que tenía que ver con la acción de inconstitucionalidad que se había presentado, que justamente es la excepción establecida en el artículo 105 constitucional con lo que tiene que ver con las atribuciones de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sería por el momento mi participación. ¿Alguna otra intervención? Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.